Una vez más nos convoca el tema del 150 aniversario del primer grito de libertad. El lugar ya lo conoce, el Teatro Manzanillo, un sitio vinculado a la vida de Céspedes al ser actor y jefe de escena de la institución. Pero hoy nos ronda su decisión de salir a lograr la independencia. ¿Pudo llevar a cabo los objetivos de aquel primer grito de libertad? ¿Por qué fue a refugiarse a San Lorenzo y cómo llega a su minuto final? Hoy nos convoca la fecha de su muerte. Es febrero, un mes inscrito en la historia como el del viaje a la vida eterna del padre de la patria. Bienvenidos a estos hallazgos de la televisión manzanillera. Carlos Manuel de Céspedes se oponía a la aprobación de formas de gobierno en que, por ser extremadamente democráticas y republicanas, limitaran las atribuciones del Ejecutivo y del general en jefe para dirigir la guerra, pues sostenía con firmeza que para tener república, primero había que hacer la guerra. Al asumir la presidencia, Céspedes trazó estrategias para llevar la guerra a toda la isla, ya fuese por tierra o por mar. Este buen cubano sustentó la idea de dar un carácter nacional a la guerra. Para ello nombró el 1 de junio de 1869 a Domingo Boicuría en el cargo de jefe de operaciones de Pinar del Río. Fraguó la idea de invadir el occidente de la isla, lo cual solo pudo materializarse años más tarde. Fue partidario de destruir las riquezas de España en la isla de Cuba para socavar sus fuentes de sustento de la guerra. Sostuvo total intransigencia en cuanto a la conquista de la independencia, siendo muestra de ello el hecho de que el 15 de febrero de 1871 declaró traidor a todo aquel que entrara en negociaciones con los españoles. Céspedes defendió el método de lucha irregular, trabajó por el incremento de las expediciones armadas desde el exterior y desplegó una extensa actividad diplomática, cruzando misivas a distintos gobiernos de América en busca de reconocimiento, tanto para la beligerancia como para la República en armas y su apoyo. Por eso le dolía tanto la desunión en su gobierno y en la Cámara. Nos acompaña hoy un excelente amigo de este programa, investigador infatigable, Delio Orozco González. Bienvenido, Delio, al espacio. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente acerca de lo sucedido en la Cámara, las intenciones anexionistas de los camagüeyanos y la destitución de Céspedes. La destitución de Céspedes es un acto que viene cocinándose, como decimos en buen cubano, desde casi el momento en que se crea la Asamblea de Güémaro. Esa es una transacción que hace Céspedes porque no podemos olvidarnos del pronunciamiento de Tacajó, donde Félix Figueredo hace un amotinamiento, la sedición de Tacajó, y proponen como dictador a Donato Mármol, intentando desconocer el papel primigenio, conductor y primario de Carlos Manuel de Céspedes en la Revolución. Pudo ser conjurado esa intentona por la presencia de ánimo de Céspedes, el respeto que le tenían a Francisco Vicente Aguilera y los males que podía acarrear para la Revolución. Esto le llevó a Céspedes la convicción de que tenía que ir a hacer una asamblea. Y se hace la Asamblea de Representantes de Güémaro, que dota a la República de un gobierno. Y ya desde que se hace el gobierno, la Cámara se abroga el derecho de nombrar y de poner al presidente de la República. Se estaba cuajando la futura disposición de Céspedes. Los problemas no fueron solo en torno al anexionismo. Más bien, los problemas de la destitución de Céspedes vienen en la forma de dirigir la guerra. Los camagüeyanos fundamentalmente y algunos villareños creían en una forma democrática de conducir la guerra, a diferencia de los orientales y básicamente de Céspedes, que creían en la utilidad de un mando único para dirigir la guerra. Evidentemente también hay personas que tienen una adversión a su figura, especialmente, digamos, el mismo Félix Figueredo, que no le perdonó nunca que Céspedes se hubiera adelantado al alzamiento,
tildándolo de dictador. O sea, es ahí donde radican básicamente las diferencias en la forma de conducir la guerra. Un mando militar único, que la historia le dio la razón, porque para ser una república primero hay que ganar la independencia, y la independencia se ganaba con la guerra, hacía falta un mando único, y la manera civilista de conducir la guerra, porque no teníamos una bandera, no teníamos un palmo de tierra y estamos pensando en embajadores plenipotenciarios, etc. Había una visión equivocada. Por eso es que Enrique Collazo dice, si el día de Guaymaro se hubieran oído el trepidar de los cañones, hubiéramos tenido una constitución menos republicana, pero más acorde a las circunstancias de Cuba. Delio, ¿en qué momento se encontraba Céspedes espiritualmente cuando en febrero de 1874 se traslada a San Lorenzo? Para llegar a ese momento, al traslado desde Cambute hasta San Lorenzo, primero hay que entender el momento de la deposición. La deposición de Céspedes se hace en Vijagual, el 27 de octubre de 1873. Hoy Vijagual está bajo las aguas de la presa Carlos Manuel de Céspedes, en el municipio de Contramaestre. Allí la Cámara, logra reunir el quórum para deponer al presidente, decisión que acepta la historiografía cubana como el primer momento en que comienzan a darse los momentos del fracaso de la Revolución de los 10 años. Comienza ahí con la deposición de Céspedes. Céspedes estaba alejado del gobierno en ese momento, y el emisario que le lleva el documento, Céspedes estaba almorzaba muy temprano, 10, 11 de la mañana almorzaba Céspedes, y entonces el joven le entrega el documento sellado y lacrado, y entonces Céspedes, con esa parsimonia que tenía, le dice, siéntese y espere, no vamos a abrir el documento, porque si lo abro no podrá decir el día de mañana que almorzó con un presidente. O sea, Céspedes sabía lo que se estaba realizando en su contra, pero evidentemente un hombre de carne y hueso, y se duele de la forma en que lo trata. El gobierno, el mismo Félix Figueredo, 2 días después le quita los ayudantes, les quita la escolta y les quita los convoyeros. Estaban esperando que cayera el fundador para volcar sobre él las intrigas, las malas pasiones, el odio incluso que se había generado su figura, porque todo el que lleva luz se queda solo. Y eso era Céspedes. Por todo lo antes expuesto, había razones entonces para pensar que la vida de Céspedes peligraba en Cuba. Quien sustituye a Céspedes en la Cámara como presidente de la República es Salvador Cisneros Betancur. Salvador Cisneros Betancur era sin duda un patriota entero. Incluso se reconoce como la última posición de la burguesía cubana del 19, cuando se niega a la firma de la enmienda Pla. Y era un patriota. Podía ser racista, de hecho era racista, sin duda alguna, ahí está su postura junto con los maceos, pero era un patriota. Y él se da cuenta de lo que eso significa. Y le dice a la Cámara en noviembre, el 28 de noviembre, que el prestigio de Céspedes, que su figura está tan incrustada en la Revolución Cubana, que sería un desagradecimiento permitir que muriera en manos de España, y propone a la Cámara que le den una escolta, ya se la habían quitado, que le den una escolta y que le den medios de protección para proteger la figura de Céspedes, que tanto significaba para la Revolución. Pero la Cámara, que no lo quería a Céspedes ni mucho menos, le dice a Salvador Cisneros que él no puede inmiscuirse en esos asuntos porque eso es un tema administrativo. Y Salvador Cisneros Betancur pudo haber propuesto que se protegiera la vida de Carlos Manuel de Céspedes. Y sí peligraba, porque José Jesús Pérez, brigadier y amigo de él, dijo cuando lo quitaron de Cambute bajo su protección que no pasarían 2 meses antes que estuviera muerto. Y así fue. ¿Cómo fueron los últimos minutos del padre de la patria y qué pasó luego con su cuerpo? Carlos Manuel de Céspedes se separó del gobierno el 27 de diciembre de 1873. Lo obligaron a ir al cargo del gobierno, como los vencidos antes iban detrás de los romanos. Va hasta Cambute, está ahí hasta enero esperando el pasaporte, no quiere salir ilegal del país, pero antes de la preocupación, pues se traslada a San Lorenzo. Allí llega en la medianía, a finales de enero de 1874, llega a San Lorenzo y está esperando en San Lorenzo el pasaporte y la autorización que nunca llegó. El 23 de febrero de 1874 llegó la negativa del gobierno negándole la salida del país.
El día fatídico del 27 de febrero, él se levantó temprano, iba a ir a almorzar como una legua, que son 4,2 kilómetros en casa de Manuel Cerviño, pero como no se sentía dispuesto, le dijo a Lacré, el prefecto Lacré Moló, que fue su amigo, que desensillara los caballos, que no iba a ir. Tomó su colación a las 10 de la mañana, como estaba habituado, se puso el chaleco, la levita, su ropa, ya había hecho temprano en la mañana algunas anotaciones de su diario, porque el 27 hizo las últimas anotaciones de su diario. Su hijo Carlos Manuel de Céspedes, el primogénito, no estaba ahí, había ido a buscar unos zapatos que había mandado a arreglar. Por eso es que el día de San Lorenzo Céspedes trae los zapatos cosidos con alambre. Y cuando la niña dice que están los españoles, él sale revólver en mano. Y aquí comienza la gran incógnita, si se suicida o si muere producto de las balas españolas. Lo cierto es que el 27 de febrero de 1874, escasamente 3 meses después de su deposición, cae y se hunde por un barranco como un sol en el abismo Carlos Manuel de Céspedes, el padre fundador. Quedan preguntas extraordinarias y tremebundas sobre eso. ¿Fue delatado Céspedes? ¿Fue traicionado? Todavía no hay pruebas, concluyentes para decir que haya sido traicionado o delatado. Lo que sí es cierto es que tiene un solo disparo bajo la tetilla izquierda, que por la descripción médica le sale por la tercera vértebra intercostal en la espalda y cae por un barranco. Parece que en la caída se fractura el arco superciliar del ojo derecho y para sacarlo del barranco lo amarran y lo van alando. Imagínense usted un cuerpo de cómo va sufriendo golpes, se va desgarrando, se va amoratando. Por eso el rastro de sangre y de cabellos que quedó allí. Después que le dan muerte y ultiman a Céspedes, ese mismo día por la noche lo baja, es el batallón de San Quintín. Felipe González Ferrer es un sargento de segunda, el que le da muerte directamente. Y lo montan en un barco y llega a Santiago de Cuba el 1 de marzo. Allí lo reconoce un médico español, médico militar español, lo reconocen otros que lo habían visto y dicen que sí, que es Céspedes, y está el parte médico en Santiago de Cuba de que ha muerto Céspedes de un tiro en la izquierda, en la tetilla izquierda. Se supone que por la cercanía fue un disparo de Remington que le salió por la espalda, como decía, en la tercera vértebra intercostal. Y bueno, después de ahí es llevado a el cementerio de Santa Ifigenia y enterrado en una fosa común. Cuéntase que incluso los soldados españoles que estaban allí orinaron sobre su cadáver. Uno solo se negó a hacerlo. Y su tumba fue puesta en una tumba común, pero sin ninguna señalización. Sin embargo, el celador del cementerio y quienes los enterraron custodiaron ese lugar. Lo custodió también y lo supo Calixto Acosta Meriño, que después le escribiría a su hijo y le hablaría de que estaba expuesto allí en calzoncillos, en camiseta solamente, con esto que te había dicho, con el golpe que se le dio a los mayugones por el cuerpo. Después, en un acto extraordinario y patriótico, su hijo, después de terminada la guerra, y Luis Llero Buduen, que fue abogado y que estuvo aquí en Manzanillo dirigiendo el periódico El Liberal en la década del 80, rescató el cadáver, lo pusieron hicieron una fosa, una bóveda, hicieron una caja forrada de plomo y depusieron los restos del padre de la patria. En 1910, posteriormente, se hace el monumento y el año pasado, pues todos conocemos cómo fueron trasladados los restos junto con los de Mariana para alinearlos como se hace con Mariana, Céspedes, Martí y Fidel Castro. Muchas gracias al historiador Delio Orozco González por haber compartido todo este conocimiento que tiene acerca de la vida del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y por supuesto que le esperamos para próximas emisiones de este espacio Hallazgos. Céspedes no murió ese 27 de febrero de 1874. Comenzó su viaje a la eternidad, como lo hacen los buenos y nobles de corazón. Esta, su patria amada, supo demostrarle agradecimiento al lograr librarse de todo yugo opresor. A este lugar de partida volveremos siempre que sea necesario, sobre todo en este año que celebramos el 150 aniversario del inicio de las luchas por la libertad. Los espero el próximo miércoles en otros hallazgos. Hasta entonces.